Cerca del año 1928 se fundó un bar en la esquina de Mitre y Balcarce. Ustedes se preguntarán, ¿por qué digo Mitre y Balcarce? Es que esa fue la última esquina en la que estuvo situada antes de ubicarse en la emblemática esquina de Mitre y Obligado. Estoy hablando del Bar Buti. Nelson Norberto, más conocido como Quecho, su padre Juan Ángel, su madre Celia, su tío Polo y hermanos como Denis y Edie llevaron adelante el bar familiar, el cual era su vida. También pasó a ser la vida de un montón de sanpedrinos a los cuales este lugar acompañó en diferentes encuentros, reencuentros, noviazgos, festividades, reuniones y diferentes situaciones. Una esquina que no solo es un bar, sino un emblema de la ciudad. Dalmi, hijo de Quecho, es quien nos va a contar cómo fue el emblemático Bar Buti y cómo fue parte de su infancia. ¿Vos qué sos del fundador del Buti? Yo soy hijo y digamos nieto, porque los fundadores del Buti fueron mis abuelos, mi abuelo y mis tíos abuelos, después y mi abuela, ¿no? Y después lo heredaron mi papá y mis tíos hasta que se vendió. Así que yo soy de la familia fundadora. Sí. ¿Y sabes qué era antes de ser bar? Siempre fue bar, lo que tuvo en diferentes lugares. Ah, ¿y ahí en esa esquina era algo antes? ¿O era justo hicieron esa esquina y armaron ese edificio para el bar? Mi papá me contaba que el Buti estaba donde hoy está Pan Hogar. Ah, sí. O sea, enfrente. Sí. ¿Sí? Y mi abuelo estaba sentado ahí, digamos, afuera del bar, y le dice a su hermano, señalando donde hoy está el Buti, ¿te gustaría, cómo lo ves al bar ahí? Entonces le dice, y es muy grande, eso es muy grande, porque eso es de la sociedad española, el edificio. Ah. Entonces mi abuelo le dice a mi tío, bueno, el mes que viene estamos ahí porque lo alquilé. Entonces el lugar, digamos, hoy mismo también es un lugar alquilado que pertenece a la sociedad española, que está pegadito al Buti, está entre el restaurante y el Buti, ¿viste el restaurante? Sí. Zeus. La Querés, Zeus. Así que desde ahí está hace muchísimos años. Y antes tuvo, creo que donde está ahora el supermercado Díaz. Ah, al lado del cine. Sí, del sí, cine. sí. Bueno, creo que antes el primer lugar fue ahí. Después se trasladaron a donde está, a esta esquina enfrente donde está ahora, en Pardo, y finalmente el lugar que todavía está, ¿no? Sí, la reconocida esquina de San Pedro. ¿Y era bar y restaurante o era solo bar? No, se llamaba Confitería San Martín. Ese era el verdadero nombre. Confitería San Martín, porque del lado, de la última parte, del lado de la Mitre, hacia el lado del río, en la última puerta, digamos, sobre Mitre, la última puerta, bueno, ahí había una confitería, o sea, vos entrabas y había bombones, había masas de confitería, había todo eso. Y después estaba todo el bar. Entonces se llamaba Confitería San Martín. Ah, por eso. Y me pareció muy loco el mobiliario que tienen. ¿Lo tenían en los anteriores bares o lo compraron todo?
nuevo, algunos que duran hasta hoy en esa esquina. Y había, vos te referías a las barras, las Sí, mesas, todo eso. Bueno, todo eso fue modernizado. sí. Eh, Detrás de la barra siempre había un vitró, ¿viste? El vitró que va contra la pared. Y el original, que creo que no está más, era con vidrios traídos de, no sé si de Italia, de qué lugar, o sea, era muy, muy emblemático y muy valioso en lo económico. Hoy no sé dónde estará eso, si estará. Hoy es todo nuevo. Sí. Yo ahora estoy sentado, por ejemplo, en una silla, en el escritorio mío, en una silla que pertenecía al bar. Y eso creo que se respetó ese estilo, Sí. ¿sí? De las mesas, de las sillas, mucho más moderna, pero se respetó. La Y barra, ¿sí? sí, sí. ¿Y vos Este, sabías, hablando del vitró, sabías el significado que tenía ese vitró? ¿Los no, dibujos o algo? no. La verdad que no, era una cosa rara, viste, con vidrios de colores, Sí, yo me acuerdo que pero había un mono tomando café, me parece, si no me equivoco. Pero, eso debe ser moderno. Ah, ¿ese es El de moderno? ahora, el original no, el original era este, con figuras, con colores, pero no había figuras humanas, ni de animales, ni nada. Sí. Lo que sí se decía que era muy particular, no era una cosa este, que se que la ibas a encontrar en cualquier lugar, ¿no? Sí, era algo raro de ver. Sí, sí. Yo sé que hay un día que la gente se junta, la gente grande se junta a tomar té y a jugar a la canasta. Antes, ¿jugaban a la canasta o hacían algún juego como ajedrez o algo? Yo lo que recuerdo, pues iba desde chico y ayudaba atrás del mostrador a lavar las copas, a hacer los cafés. Y lo que recuerdo siempre que había una mesa frente a donde estaba la caja registradora en la barra, enfrente de una mesa, y a cierta hora, después del mediodía, después del almuerzo, se juntaban a jugar a las cartas. ¿Qué juego jugaban? No sé, pero era una mesa como tradicional. Ahí se sentaban a jugar, venía gente, amigos, se sentaban al lado, miraban el juego. No sé si sería truco, no sé si sería póker. Yo era muy chico, lo único que veía que eso era así, era tradicional, ¿no? Después, antes que yo naciera o cuando yo no tengo conciencia, había billares, Ah, ¿viste? Había mesas de billar, que creo que después volvió a ver, después del tiempo, hace poco, no sé si estarán, pero esos eran los juegos que yo recuerdo que había. y No, hablando, no canasta. hablando de juegos, hay gente que me imagino que no había televisores todavía. Y capaz que había alguna radio en la que la gente iba y escuchaba los partidos o algo. No, eso no había. Lo que había era un combinado, que era un equipo de música con baffles repartidos en todo el bar, donde la música generaba un contexto tranquilo, que te daba la comodidad y el confort para poder estar, charlar con la gente, compartir. ¿Viste que vos vas a un lugar a veces y la música no te deja hablar? O, Sí, ¿viste? No,
bueno, eso es porque no está acompañando el contexto del lugar, no está generando el contexto. En ese momento no había televisores, como vos decís, no había celulares, y no se usaba radio, ¿me entendés? Sí. Para escuchar partidos ahí, ni nada. Era un lugar para ir, ni siquiera escuchar música, ¿viste? La música era ambiental. Sí, era como que estaba también para que dé un tonito. Claro, para generar un contexto de amistad, ¿viste? De favorecer la charla, la comunicación. ¿Y recordás si alguna celebridad pasó por ahí? Sí, muchas. Por ejemplo, cuando se filmaron películas, no me acuerdo una que estaba relacionada a la isla, ¿viste? Y que había venido Alberto de Mendoza, había los actores que habían venido a filmar esa película en San Pedro y se habían hecho amigos de mi papá. Sí. Y cada vez que venía un actor, una celebridad, bueno, Iban ahí. era como, sí. A mí me pasa, por ejemplo, que a lo largo de los años me sigue pasando que cuando voy a Buenos Aires o algún Córdoba, y la persona con la que estoy hablando me dice, ¿de dónde sos? De San Pedro. Ah, San Pedro, el Buti. Sí, es ¿No? Porque emblemático. Decís, ahora no sé si es tanto, pero antes, ¿dónde nos encontramos en el centro? En la esquina del Buti. ¿Dónde queda la casa Tita? Del Buti media cuadra. ¿Dónde queda el Banco Provincia? Del Buti una cuadra. Sí. Era así, ¿no? Es como el Café Tortoni de allá de Buenos Aires. Exacto. Y vos sabés una cosa que seguramente no la sabés, que el Buti no cerraba ningún día del año. No cerraba Navidad y ni Año Nuevo. Y como los mozos y los que estaban atrás de la barra, lavacopas y todo eso, se iban a su casa, era mi papá y mis tíos quienes hacían de mozos. Y había gente que a esa hora iba. Viste que iba porque estaba sola, iba. Y a veces con una persona o dos, pero nunca cerraban. A mí me llama la atención cuando el primero paso por la Mitre, o el 31 ya lo veo cerrado. Eso no lo sé. ¿Y estaba toda hora abierto? ¿Todos los días, toda hora? No, empezaba a las 8 de la mañana y cerraba generalmente los días de semana cuando el último cliente se iba. Mirá vos, ¿no? No tenían hora de cierre. Mi papá esperaba que el último se fuera y ahí cerraban. Fíjate lo que era, ¿sí? Sí. Además siempre los turnos estaban divididos para que estuvieran mis tíos y mi papá cada 8 horas. Entonces iban turnando. Siempre había un Buti. Sí. Siempre iba a quedar la esencia de los Buti en el bar. Exacto, que eso es lo que cuando se vendió y lo compraron otros dueños, eso es lo que la gente extrañaba, que no estuviera un dueño en el lugar, ¿me entendés? Siempre había un empleado. Sí, que no hubiera un Buti en el Buti.
exacto, exacto. Y muchas familias, muchas parejas se conocieron ahí, era un lugar donde se iban a charlar y se invitaba a tomar algo, era ahí, y como había un marco de mucho respeto, contención, y seguridad, los padres permitían a las damas en aquel tiempo a que fueran, ¿no? Sí. No había tantos boliches como hay ahora, o bares, ¿te das cuenta? Sí, era un emblema que era un montón de cosas a la que la gente iba un montón. Y la gente, yo creo que se sentía como identificada, ¿viste? Hay cosas anécdotas que yo veía, por ejemplo, que si el joven, el varón, ¿sí? Después de los 18 años, conocido, por supuesto, conocido por mi papá, que salía y no tenía dinero, le hacían un vale y le prestaban, digamos, dinero para que tuviera ese fin de semana, pero no cobrándole un interés ni nada. ¿Me explico? Era como, Sí. como decir, bueno, no tenés un peso y tenés que invitar a tu novia a tomar algo. Tomá. Y había, me acuerdo, una serie de tarjetas así que decían, ¿no? El nombre de la persona, 100 pesos, por ejemplo, ¿me entendés? Sí, era Debe como, 100 pesos. como un voucher. Como un voucher. Y entonces muchos que no tenían dinero ese fin de semana, eso, no se privaban De ir a tomar un cafecito por lo menos. Exacto. Eso me acuerdo, y que era una manera de, no sé si de colaborar, eso porque ellos no ganaban, no es que te cobraban un interés o nada, ¿me entendés? No, era algo así que lo hacían de buena onda. De buena onda, eso es lo que había, ¿viste? Era como que había una onda muy familiar, ¿viste? Es que vos ibas y como hoy por ahí, qué sé yo, es como entrar a la radio y encontrar la Lili, ¿me entendés? Vos encontrás al propietario, al dueño, y eso a la gente, a nosotros nos gusta, Sí. ¿no? Sí, En sí. vez de entrar a un lugar y no sabes si, bueno, te atiende un empleado, quién es, vas al mes siguiente y ese empleado cambió, y si hay siempre un referente, eso genera Una confianza. identificación. Claro. ¿Y los mozos estudiaban para ser mozo o eran gente así que contrataban a veces también? Eran gente que contrataba, pero no sé si en ese momento había capacitaciones, había estudios. Me parece que no, ¿viste? Realmente no. Era gente que ya venía trabajando en otros lugares como mozos, o el joven que había estado atrás de la barra preparando café, lavando la vajilla, eso después tenía una posibilidad. Sí, como que iba rotando, iba como subiendo. Exacto, ¿viste? Y todo era como una familia, los mozos, ¿viste? Todo era era muy familiar, iban a comer a la casa de mis abuelos, los llevaban, los ayudaban de diferentes maneras, ¿no? Sí. Y hay algo que siempre me llama la atención, que yo cuando no había esta pandemia, pasaba y siempre veía la misma gente sentada en el mismo lugar a la misma hora. ¿Eso antes también pasaba? Sí, eso pasaba siempre. Y la barra en la esquina había un pasaje, entonces los que eran muy conocidos pasaban del otro lado de la barra
leían el diario ahí y tomaban un café parado, pero del otro lado de la barra, ¿viste? Sí, Y después, afuera, donde están eh, esas barandas que hoy son de material, antes eran barandas de metal como las que están en la costanera arriba, en la rotonda, viste que son unas barandas, sí, me parece sí. unas barandas de fierro, de tubos, ¿no? De Ah, fierro. sí, sí, ya sé cuál hablas. Bueno, ¿te das cuenta de eso? Que Sí, vos te sí, sentás y mirás el río sentado ahí, ¿no? O apoyado. Bueno, afuera del Buti estaban todas esas barandas. Entonces, todos los jóvenes se sentaban ahí. Y eso era, siempre encontrabas, o entrabas al Buti y a cierta hora encontrabas siempre la misma gente en las mismas mesas. sí. Y Como vos decís, ¿viste? Bueno. sí, sí, porque hay veces que pasás y vos decís, viene todos los días a la misma hora y se sienta en el mismo lugar siempre. Sí, bueno, eso ocurrió toda la vida, toda la vida. Y no solamente las mesas que están en la ventana, ¿no? Sino hay mesas de adentro que la gente va y se sienta en el mismo lugar. Sí, sí. ¿Y recordás alguna fecha en la que vos veías que había un montón de gente ahí en el bar? No, yo lo que recuerdo es que siempre había mucha gente, ¿viste? Eh, y a ciertos horarios, ¿no? Por ejemplo, entre las 2 de la tarde a 5 o 6 de la tarde no había casi nadie. Y ahí empezaba a venir gente. Lo que sí recuerdo lo que era un sábado a la noche, Sí. que yo no iba, y no me dejaba ir mi papá, pues yo era muy chico, y en una ocasión fui y entré y era hermoso, porque era todo lleno, viste la música, la gente estaba con buena onda, eso lo recuerdo siempre. Sí, es muy bonito eso. Y pasamos ahora a este tema de la pandemia. ¿Cómo te imaginas Sí, que hubiera sido el bar en esa época si hubiera estado la pandemia? ¿cómo me imagino? Primero que me imagino a mi papá muy, muy preocupado, porque era su vida eso, eh, todo lo que pasaba ahí lo afectaba mucho, muchas veces mal, muy mal, porque se tomaba todo muy personal, muy a pecho, y me imagino que en esta época hubiera sufrido un montón. Pienso también que hubiera presentado formas, protocolos de alternativas, como por ejemplo, qué sé yo, una mesa cada 5 mesas que se pudiera abrir. Me parece que hubiera buscado todas estas opciones que seguramente los dueños de los bares de hoy lo están haciendo, pero sí siento que lo hubieran sufrido, sufrido mucho, más allá, y además, ¿no?, de lo económico, ¿no?, pero por lo que representaba para, para, para San Pedro ese lugar abierto. Imagínate, no lo cerraban un 31, un 24 a la noche, nunca estuvo cerrado, había paro y no lo cerraban y eso les traía problemas. Iba a ser Imagínate la terrible si pandemia. no. Así que hoy pensaba eso, vos sabés, justamente hoy pensaba eso, si lo que hubiera sido, si a este momento le hubiera tocado a mi papá como dueño, cómo lo hubiera sufrido.
Sí, porque es algo que le apasionaba, según lo que me contás vos. dejaban la vida en eso, era eso, ¿viste? Y era todo para que el cliente se sintiera cómodo, bien, estuviera conforme, ¿viste? No permitían ningún tipo de falta de respeto, no permitían malas palabras, no permitían que alguien tuviera el pie arriba de una silla, no permitían que alguien le dijera algo a una chica y le faltara el respeto. Enseguida mi papá lo llamaba y le llamaba la atención. Y hoy me lo cuenta, a lo largo del tiempo me lo fue contando la gente que le pasó eso, ¿no? Sí, muy Es lindo y más, muy loco también. es más, suspendían a la gente para que no fuera. Ah, O sea, el que se mandaba una macana, sí, hay una anécdota que me contaba mi papá siempre, que era carnaval, ¿viste? Carnaval, sí, los sí, corsos y los todo eso. corsos. Esa noche estaba uno de mis tíos de turno, ¿sí? Bueno, y a la mañana siguiente le tocaba ir a mi papá. Cuando fue, mi papá se entera de que lo habían tenido que cerrar al Guti a la noche, antes de tiempo. Sí, Y mi papá pregunta, bueno, le pregunta a su hermano, a mi tío, ¿qué pasó? No, vinieron tal, tal y tal, pasaron, pasaron en un acoplado, ¿viste? Un acoplado, sí. atrás de un tractor, cargado de globos de agua, y bombardearon, ¿sí?, a la gente que estaba sentada afuera con globos de agua. No, Se armó, entonces lo tuvieron que cerrar porque había sido un caos, ¿viste? sí. Entonces, ¿qué hizo mi papá? Se fue a la casa y lo suspendió por un mes, que esos dos hermanos que habían hecho eso, que además son gente muy conocida, y se escucha este reportaje muy conocida, estaban prohibidos de ir. Y me acuerdo que un día, y eso sí me acuerdo yo porque tocan el timbre de mi casa y era uno de ellos que venía a pedirle por favor que le levanten Que le la le... pena de la... Era algo que vos decías, lo necesito salir y necesito ir al bar Guti. Claro, qué sé yo, viste, es como si fuera el verano y sos socio del club y decís no puedo entrar, no sé. Era el lugar donde iban todos. Entonces, lo tenían prohibido, viste, tenían prohibido por no sé cuánto tiempo lo habrá suspendido. Y me acuerdo que tocó el timbre y dice, por favor, vengo a pedirle que me levante la pena. Bueno, Dalmi, muchísimas gracias. ¿Tenés algo más para decirnos? ¿Contar algo más? No, que mi familia, especialmente mi papá, dejaron como la vida ahí, ¿viste? Le ponían todo, todo lo que... Y todo estaba hecho para el San Pedrino, ¿no? Y bueno, quería decir eso, ¿no? Que era lo que yo veía, viví. Inclusive hay placas ahí, viste, en la esquina. Sí, sí. Así que De la... ojalá mi papá que está en el cielo y mis tíos estén escuchando y vean este reportaje porque creo que los va a alegrar. Bueno, Dalmi, muchísimas gracias por todo, por contarme un poco de tu historia también, de la historia del bar, de las anécdotas, algo que me pareció muy bonito y para pasar este ratito de cuarentena y olvidarnos un poco de esto.
Yo te agradezco un montonazo, Juani, y la verdad que nos conocemos de otra manera y no a través de un reportaje, así que bueno, te felicito. Muchísimas gracias. Un beso lindo. El bar, donde la soledad desaparece y los encuentros se hacen cotidianos. El inspirador de poetas, cantantes y donde todos se convierten en políticos, psicólogos, directores técnicos de fútbol y, por qué no, filósofos. Historias de abuelos, padres, hijos y nietos, donde las penas se transforman en alegría y siempre tienen una segunda oportunidad. Cuando todo esto pase y volvamos a encontrarnos, seguramente será en un bar.